Capítulo 47. Artimaña, parte 2. El momento de la conferencia de la discusión en la Torre Jinlin llegó en un abrir y cerrar de ojos. La mayoría de las residencias de las distinguidas sectas habían sido construidas en áreas con hermosos paisajes. Sin embargo, la Torre Jinlin de la secta Lanlinjin se erigía en la parte más próspera de la ciudad de Lanlin. El camino principal usado para llegar a la torre era un paso de carruajes de más de 1 kilómetro de largo. Solo se abría para eventos importantes como banquetes o para las conferencias de discusión. De acuerdo con las reglas de la secta Lanlinji, uno no debía caminar con paso apresurado en ese lugar. Ambos lados del camino estaban cubiertos en murales que contaban la historia de los líderes del clan Jin y de otros distinguidos cultivadores. Durante el viaje, los discípulos de la secta Lanlinjin tomaban el lugar de guías al tiempo que conducían los carruajes. De todos los murales, las 4 secciones más famosas eran las del actual líder de secta, Jin Guangyao, las que se llamaban respectivamente Revelación, Asesinato, Juramento y Benévola Austeridad. Por supuesto, estas escenas mostraban cómo durante la campaña para derribar al sol, Jin Guangyao se había infiltrado en la secta Qinshan Wen y desde ahí reportaba información importante. El momento en que asesinó al líder de la secta Wen, Wen Ruan, cuando se hizo hermano jurado con el resto de la venerada triada y cuando asumió la posición de cultivador líder. El artista era bastante adepto a pintar las expresiones de la gente. Si bien a primera vista no parecían nada muy fuera de lo común, una observación más detallada revelaba que incluso cuando su figura estaba realizando el acto de un asesinato, con sus mejillas chorreando sangre, Jin Guangyao aún lucía una traza de sonrisa en su rostro. Uno podía sentir sus vellos pararse al tiempo que miraba. Inmediatamente después estaban los murales de Jin Zixuan, usualmente como forma de demostrar su absoluto poder. Los líderes de secta a propósito hacían un menor número de murales para aquellos cultivadores de su misma generación o contrataban a un artista inferior para que, de esa forma, no resaltaran sobre ellos. Todos le daban una silenciosa aprobación a este tipo de actos, mostrando su entendimiento del porqué. Sin embargo, Jin Zixuan también tenía 4 murales erigiéndose así, increíblemente al mismo nivel que Jin Guangyao. El atractivo hombre en las pinturas mostraba tanto orgullo como vigor. Bajándose de un salto del carruaje, Wei Wuxian se paró frente a uno de los murales y lo observó por un rato. Lan Wangji también se detuvo esperándole. No muy lejos de ahí, un discípulo llamó: «Secta Lan de Gusu, por favor, entren aquí». Lan Wangji contestó: «Vamos». Wei Wuxian no respondió. Los dos caminaron juntos. Siguiendo las escaleras en subida de la torre Jinlin, se llegaba a una amplia plaza pavimentada con ladrillos que estaba rebosante de gente. La secta Lanlinjin probablemente se había expandido y renovado durante estos últimos años. La extravagancia era aún mayor de la que había visto años atrás. En el lado más lejano de la plaza, una base de alabastro se sostenía sobre 9 escaleras de estilo Ruyi. Sobre esa base se alzaba un magnífico palacio de techos a 4 aguas, cuya vista daba al océano de flores que chispean en medio de la nieve. La flor que chispea en medio de la nieve era el emblema del clan Lanlinjin. Era un exquisito tipo de peonia blanca. No solo la flor era fina, sino que su nombre también. Tenía 2 capas de pétalos y también unos que eran más largos que crecían en la parte exterior de la flor. Así, la flor se volvía como olas de nieve batiéndose al viento. Los pétalos más pequeños en el interior, que eran delgados y delicados, y abrazaban los dorados filamentos de estambre como si fuesen estrellas. Si tan solo una de esas flores ya era más que espléndida, ¿cómo podría una persona describir la grandiosidad de miles de ellas floreciendo al mismo tiempo? Múltiples caminos se situaban ante la plaza. Las sectas entraban de forma incesante, pero aún así organizada. Varios decían:
Secta Tzu de Monlin, por favor, entra aquí. Secta Nie de Qinghe, por favor, entra aquí. Secta Yan de Junmen, por favor, entra aquí. Tan pronto como aparecieron, Jian Chen les lanzó una aguda mirada. Caminando hacia ellos, habló con un tono indiferente. Sehu Yum, Han Guanyum. Lan Zixen también asintió. Líder de secta Yang. Ambos lucían preocupados. Después de unas pocas palabras de charla trivial, Jian Chen preguntó. Han Guanyum, nunca antes te había visto en las conferencias de discusión de la Torre Jinlin. ¿Por qué el repentino interés? Ni Lan Zichen ni Lan Wangji respondieron. Por fortuna, Jian Chen tampoco tenía intención de que esa fuera una pregunta seria en primer lugar. Ya se había girado hacia Wei Wuxian y hablándole con un tono como si fuese a sacar una espada para empalarlo en cualquier momento, le dijo: Si recuerdo correctamente, ¿no era que ustedes nunca llevaban consigo personal innecesario cuando viajaban? ¿Cuál es la situación esta vez? Algo que ocurre muy rara vez. Ahora, ¿quién es este renombrado cultivador? ¿Alguien podría presentármelo? De repente, una voz sonriente apareció. Erge, ¿por qué no me dijiste con anterioridad que Wang Yi también iba a venir? El dueño de la torre Jinlin, Liang Fansum, Jin Wanzhao, había venido personalmente a saludarlos. Lan Zichen le devolvió una sonrisa mientras que Lan Wangji asintió. Wei Wuxian, por su parte, observó cuidadosamente al cultivador líder de todas las sectas. Jin Wanzhao nació con un rostro bastante ventajoso. Su piel era blanca y tenía una marca vermellón adornando su frente. Sus pupilas resaltaban contra el blanco de sus ojos, haciéndolo lucir vivaz, mas no frívolo. Sus rasgos lucían limpios y atractivos, pero también ingeniosos. La sombra de una sonrisa siempre estaba posada en sus labios y sus cejas revelaban su inteligente carácter. Un rostro como ese era suficiente para ganarse el amor de las mujeres, pero que aún así no evocaba la vigilancia ni adversión de los hombres. Los más ancianos tendrían una impresión de él como una persona dulce, mientras que los más jóvenes tendrían una impresión de alguien amigable. Aun si alguien no sentía agrado por él, definitivamente no podrían ser capaces de odiarlo. Esa era la razón por la que su rostro era ventajoso. Si bien su figura era algo pequeña, su calmado talante era más que suficiente como para compensarlo. Portando una gorra hecha de gasa negra, vestía el uniforme formal de la secta Lanlinjin, el que tenía una flor que chispea en medio de la nieve en el frente de su túnica de cuello redondo. Con un cinturón de 9 anillos a su cintura, unas botas liuve a sus pies y con su mano derecha posada sobre la espalda que colgaba a su lado, despedía una poderosa aura de inviolabilidad. Jinlin había seguido a Jin Wanzhao hasta ahí. Aún no se atrevía a encontrarse en solitario con Jian Chen. Así que, escondiéndose detrás de Jin Wanzhao, balbuceó: «Xiu Xiu». Jian Chen le respondió con dureza: «Así que aún sabes que soy tu Xiu Xiu». Jinlin rápidamente tiró del dobladillo trasero de la túnica de Jin Wanzhao. Este lucía como si hubiese nacido para resolver conflictos. Dijo: «Bueno, líder de secta Yang, Alin se dio cuenta de su error hace bastante tiempo. Durante estos últimos días había estado temeroso de que lo fuera a castigar por incluso no haberse alimentado bien. A los niños solo les gusta hacer unas cuantas travesuras. Sé que usted es quien más le ama, no le hagamos muchos problemas por aquello». Jinlin se apresuró: Sí, Xiao Shushu puede probarlo. Mi apetito ha estado terrible estos días. Jian Chen contestó: ¿Que tu apetito ha estado malo? Al ver lo bien que tu complexión luce, yo diría que no te has perdido muchas comidas. Justo cuando Jinlin estaba por empezar a hablar de nuevo, echó un vistazo tras Lan Wangji y finalmente vio a Wei Wuxian. Pasmado temporalmente, soltó: ¿Por qué estás tú aquí? Wei Wuxian contestó: para tener una cena gratis. Jinlin estaba algo enojado. Dijo: ¿Cómo aún te atreves a venir? ¿No te advertí que...?
Jin Wanjiao frotó la cabeza de Jinling, lo empujó suavemente detrás de él y sonrió. ¿Por qué no? Ahora que has venido, eres nuestro invitado. No sé sobre las demás cosas, pero lo que sí sé es que definitivamente la Torre Jinling tiene suficiente comida. Se giró hacia Lan Xishen y dijo: Ergue, primero toma asiento. Iré a revisar y a hacer preparaciones para Wang Yi. Lan Xishen asintió. No hay necesidad de tomarse esta molestia. Jin Wanjiao contestó. ¿Cómo puede ser una molestia, Ergue? No tienes por qué ser tan educado ahora que estás en mi hogar, en serio. Jin Wanjiao podía recordar el nombre, título, edad y apariencia de una persona con solo un encuentro. Incluso después del pasar de unos años, era capaz de saludar a la persona sin cometer error y usualmente podía mantener conversaciones solícitas con ella. Si había visto a alguien más de 2 veces, recordaba todos sus gustos y disgustos, por lo que era capaz de proveer a sus necesidades. Esta vez, debido a que Lan Wangji había venido a la Torre Jinling sin avisar de antemano, Jin Wanjiao no había hecho preparaciones para su mesa. En este momento estaba camino a hacerlo de inmediato. Después de entrar al Salón del Encanto, los invitados caminaron sobre una suave y roja alfombra. Junto a las mesas de sándalo, a ambos lados de la alfombra habían sirvientas de bello rostro, adornadas con aros y jades. Cada una llevaba una sonrisa genuina, con pechos bien formados y delicadas cinturas. Incluso sus figuras eran similares, lo que las hacía lucir uniformes y placenteras a la vista. Wei Wuxian nunca había podido evitar mirar por más tiempo del necesario cuando se topaba con mujeres bellas. Después de que les acomodaron en sus asientos, le sonrió a la sirvienta cuando le estaba sirviendo licor y le dijo: «Gracias». Pero, como si hubiese recibido un sobresalto, la mujer le echó un vistazo con el rabillo del ojo, pero prontamente pestañeó y miró hacia otro lado. Inicialmente, Wei Wuxian encontró esto algo extraño. Sin embargo, de inmediato entendió cuando miró a su alrededor. Como había esperado, esos no eran los únicos peculiares pares de ojos sobre él. Más de la mitad de los discípulos de la secta Lan Linjin tenían una expresión extraña en su rostro cuando lo miraban. Había olvidado temporalmente que esta era la Torre Jinling, lugar en donde Mo Xuanyu había acosado a alguien de su propia secta y había sido expulsado. ¿Quién se hubiera imaginado que iba a regresar con tal conspicuidad, como si no conociera la vergüenza? Incluso se había logrado colar en un asiento de alto rango junto a los 2 jades de Lan. Wei Wuxian se giró hacia el lado de Lan Wangji y dijo: «Han Wanjun, Han Wanjun». Lan Wangji contestó: «Sí». Wei Wuxian dijo: «Por favor, no me dejes. Probablemente aquí hay mucha gente que sabe sobre Mo Xuanyu. Si alguien decide que quiere hablar acerca de los viejos buenos tiempos conmigo, tendré que seguir haciéndome el tonto y hablar sin sentidos. Por favor, no le des mucha importancia si termino haciéndote perder cara». Lan Wangji lo miró y le respondió con tono algo indiferente: «Siempre y cuando no provoques a los demás a propósito». En ese momento, sosteniendo por el brazo a una mujer vestida con lujosas túnicas, Jin Wanjiao entró a la habitación. Si bien la mujer lucía algo noble, una traza de inocencia se mezclaba en su expresión. Incluso sus elegantes rasgos eran algo aniñados. Esta era la esposa oficial de Jin Wanjiao, la ama de la torre Jinling, Qin Su. Durante los últimos años, los dos habían sido la representación de lo que era una pareja amorosa en el mundo de los cultivadores, puesto que ambos tenían un mutuo respeto por el otro. Todos sabían que Qin Su había nacido en la secta Laolinjin, un clan subsidiario de la secta Lanlinjin. Qin Kanye, el líder de la secta Laolinjin, era un subordinado que había seguido a Jin Guanshan por años. Si bien Jin Wanjiao era el hijo de Jin Guanshan, al inicio ambos eran algo inadecuados para el otro debido al estatus que tenía la madre de cada uno.
Sin embargo, durante la campaña para derribar al sol, Qin había sido salvada por Jin Guangyao. Esta se enamoró de él y nunca se rindió, insistiendo en que quería ser su esposa. Al final terminaron por ponerle el punto final a su romántica historia. Jin Guangyao, por su parte, tampoco la decepcionó. Aún teniendo la importante posición de cultivador líder, su comportamiento era drásticamente distinto al de su padre. Nunca tomó a una concubina y mucho menos tuvo una relación con otras mujeres. Esto era en efecto algo que muchas esposas de líderes de secta envidiaban. Wei Wuxian asentía silenciosamente a esos rumores al ver la mano con la que Jin Guangyao sostenía a Qin Su. La expresión de Jin Guangyao rebosaba de tierno cuidado hacia ella, como si estuviera preocupado de que se fuera a tropezar por accidente con las escaleras de jade. Después de que ambos se sentaron en la mesa principal, el banquete por fin inició oficialmente. El que estaba sentado en la mesa del siguiente rango más alto era Jin Lin. Cuando sus ojos se posaron sobre Wei Wuxian, lo fulminó enseguida con la mirada. Wei Wuxian estaba acostumbrado a que los demás lo miraran, así que, durante todo ese tiempo, hizo como que nada estaba pasando y comió y bebió en medio de los brindis y la cháchara del Salón del Encanto. Era una escena bastante alegre. La noche ya había caído cuando el banquete terminó. El foro de discusión empezaría oficialmente la mañana siguiente. En grupo de 2 y 3, la multitud lentamente abandonó el salón, caminando hacia las cámaras para invitados que los discípulos les indicaban. Debido a que Lan Xishen lucía algo enajenado, Jin Guangyao lo miró como si quisiera preguntarle qué pasaba. Pero justo cuando se acercaba hacia él y le llamó con un ergue, otra persona se le tiró encima y gritó: ¡Sangue! Jin Guangyao casi retrocede un paso debido a la fuerza. Rápidamente arregló su capa con una mano y dijo: Wei-san, ¿qué ocurre? Cálmate primero. Un líder de secta tan inapropiado solo podía ser el niégalo todo de la secta Qingenie. Y por supuesto, el ebrio niégalo todo era aún más inapropiado. Con un rostro sonrojado, Nie Huaizan se negaba a dejarlo ir. Decía: «Oh, Sangue, ¿qué debería hacer? ¿Puedes ayudarme de nuevo? Te prometo que esta es la última vez». Jin Guangyao contestó: «¿Acaso la situación anterior no fue resuelta por la gente que encontré para ti?» Nie Huaizan lloró. «La situación pasada ya terminó. Esta es una nueva, Sangue. ¿Qué debo hacer? Ya no quiero seguir viviendo». Al ver que el asunto lucía como algo que unas pocas palabras no podrían explicar, Jin Guangyao solo pudo girarse hacia Qin Su y dijo: «Asu, puedes volver primero. Huai-san, encontremos un lugar para sentarnos. No hay necesidad de apresurarse». Empezó a caminar hacia el exterior con Nie Huaizan apoyado en él. Cuando Lan Xishen fue a ver lo que estaba ocurriendo, también fue arrastrado con ellos por un ebrio Nie Huaizan. Qin Su saludó a Lan Wangji. «Lan Wangji, creo que no has venido a las conferencias de discusión en Lanlin desde hace bastantes años. Mis disculpas si la recepción fue inadecuada en alguna manera». Su voz era dulce, verdaderamente apropiada para una belleza tan dulce. Lan Wangji asintió en respuesta a su saludo. Luego, la mirada de Qin Su cayó sobre Wei Wuxian. Después de un momento de duda, susurró: «Entonces, por favor, disculpen que me retire». Y con eso se fue junto a su criada. Wei Wuxian reflexionaba: «La forma en que todos me miran en la torre Jinling es muy extraña. ¿Qué cosa fue la que hizo Mo Xuanyu? ¿Mostrar públicamente su amor mientras estaba desnudo? ¿Qué es lo tan especial acerca de ello? La gente de la secta Lan Lingyi realmente no ha visto muchas cosas». Lan Wangji negó con la cabeza ante los sinsentidos de Wei Wuxian. Este último continuó: «Le preguntaré a alguien. Han Guanyun vigila a Jian Chen por mí. Es mejor que no me encuentre. Si lo hace, ayúdame a retenerlo por un tiempo. ¿Lo harás?» Lan Wangji contestó: «No vayas muy lejos». Wei Wuxian dijo: «Entendido. Si termino yéndome muy lejos,
Juntémonos en tu habitación en la noche. Sus ojos buscaron por todo el salón del encanto, pero no encontró a la persona que quería. Levantando una ceja, continuó su búsqueda después de que Lan Wangji se fue. Cuando pasaba por un pequeño pabellón, de la nada alguien apareció desde el interior del jardín de rocas que estaba a un lado. Dijo: «¡Hey!». Wei Wuxian pensó para sí: «¡Ja! La encontré». Se giró y habló con un tono débil. «¿Qué quieres decir con hey? ¡Qué grosero! ¿Acaso no estábamos todos cariñositos cuando nos despedimos? Pero resulta que nos topamos de nuevo y vuelves a ser tan cruel como siempre. Ahora me siento triste». Jinling sintió escalofríos treparle por todo el cuerpo. Dijo: «¡Cállate en este instante! ¿Quién se pondría cariñoso contigo? ¿Acaso no te dije que ya no te metieras con la gente de nuestra secta? ¿Por qué volviste?». Wei Wuxian contestó: «Honestamente, siempre he estado siguiendo a Han Wenjun de la forma más apropiada. Es más, estoy así de cerca de hacer que agarre una cuerda y me ate a su cuerpo». «¿De dónde has sacado que me he metido con la gente de tu secta? ¿Tú, Xiushu? Él es el que se anda metiendo conmigo, ¿no?». Jinling estaba enfurecido. Dijo: «Vete, mi Xiushu solo sospecha de ti. No digas tonterías. No creas que no sé que aún no te has dado por vencido y que aún quieres». De repente, unos cuantos gritos se escucharon a su alrededor. Cerca de media docena de muchachos que llevaban el uniforme de la secta Lan Linjin saltaron desde el jardín. Jinling dejó de hablar enseguida. Los chicos se acercaron lentamente hacia ellos. El que lideraba el grupo era un chico cercano a la edad de Jinling, pero su contextura era más grande. Dijo: «Pensé que había visto mal, así que en verdad es él». Wei Wuxian se apuntó a sí mismo y dijo: «¿Yo?». El muchacho dijo: «¿Quién más que tú, Mo Xuanyu? ¿Todavía tienes cara como para regresar?». Jinling frunció el ceño y dijo: «Jin-chan, ¿por qué viniste? Este no es ninguno de tus asuntos». Wei Wuxian pensó para sí: «Ya veo, probablemente este es uno de los chicos de la generación de Jinling». Y al ver la situación, este grupo de niños no estaban en buenos términos con Jinling. Jin-chan habló: «Este no es asunto mío, pero ¿lo es tuyo? ¿Por qué te preocupas por mí?». Mientras hablaba, 3 o 4 muchachos ya se habían acercado. Lucían como si quisieran sujetar a Wei Wuxian. Dando un paso hacia el lado, Jinling se puso enfrente de Wei Wuxian y dijo: «No anden haciendo lío». Jin-chan contestó: «¿Haciendo lío? ¿Qué tiene de malo darle una lección a un discípulo indecente de nuestra secta?». Jinling bufó: «Despierten, fue expulsado de la secta hace mucho tiempo. Él ya no es un discípulo de nuestra secta sin importar por dónde lo miren». Jin-chan dijo: «¿Y qué?». Ese «y qué» sonaba tan presuntuoso que Wei Wuxian quedó pasmado. Jinling respondió: «¿Y qué? ¿Acaso olvidaste con quién vino hoy? ¿Quieres darle una lección? ¿Por qué no mejor le preguntas primero a Han Wenjun?». Al escuchar el nombre Han Wenjun, todos los muchachos lucieron nerviosos. Incluso si Lan Wangji no estaba presente, nadie se atrevía a pretender que no estaba asustado en absoluto de Han Wenjun. Después de un momento de silencio, Jin-chan respondió: «Jinling, ¿no es que tú también lo odiabas? ¿Cómo es que ahora no es así?». Jinling contestó: «¿Cómo es que tienes tantas cosas para decir? ¿Te importa acaso si lo odio o no?». Jin-chan dijo: «Él acosó desvergonzadamente a Lian Fansun, ¿y aún así estás hablando a favor de él?». Wei Wuxian sintió como si hubiese sido alcanzado por un rayo y pensó: «¿Él acosó a quién? ¿Lian Fansun? ¿De nuevo? ¿Jin Wanzhao?». No podía creerlo. La persona a quien Mo Xuanyu había acosado era Lian Fansun, Jin Wanzhao. Al tiempo que trataba de superar la sorpresa, por su lado, después de que Jin-chan y Jinling intercambiaron unas cuantas palabras más, de alguna forma ya habían llegado al punto en que buscaban agarrarse a golpes el uno con el otro. Y para empezar, ninguno de ellos veía al otro con buenos ojos, así que la mecha se encendió enseguida. Jinling dijo:
Si quieres pelear, entonces tengamos una pelea. ¿Acaso crees que te tengo miedo? Uno de los muchachos gritó. ¿Por qué no lo tendrías? De todas formas, solo va a llamar a su perro para que lo ayude. Jinling escuchó esto justo cuando estaba por silbar. Apretó los dientes y rugió. Puedo darles una paliza aun si no llamo a Ada. Si bien su tono estaba lleno de seguridad, 2 puños apenas podían ser un digno oponente contra 4 manos. Después de que comenzaron a pelear, era claro que sus habilidades empezaban a ser insuficientes. Parecía que comenzaba a perder suelo, lo que lo forzaba a acercarse más y más a Wei Wuxian. Jinling hirvió de rabia al ver que Wei Wuxian todavía seguía parado en el mismo lugar. Dijo, ¿por qué sigues ahí parado? Sin aviso alguno, Wei Wuxian agarró su mano. Antes de que Jinling tuviera la oportunidad de gritar, sintió una arrolladora fuerza presionando su muñeca. No pudo evitar caer al suelo. Enfurecido, le gritó, ¿acaso quieres morir? Como había inutilizado a Jinling, quien había estado protegiéndolo hasta ese momento, Jin Chan y los demás muchachos se sobresaltaron. Sin embargo, Wei Wuxian le preguntó, ¿lo entendiste? Jinling, quien también se había sobresaltado, dijo, ¿qué? Wei Wuxian giró su mano de nuevo y repitió, ¿lo entendiste? Sintiendo un dolor entumecedor viajar desde su muñeca hacia todo su cuerpo, Jinling volvió a gritar. Sin embargo, ahora teniéndolo frente a sus ojos, pudo recordar el veloz y sutil movimiento. Wei Wuxian habló una vez más. De nuevo, mira cuidadosamente. Justo ocurrió que uno de los muchachos estaba yendo hacia ellos. Teniendo una mano en su espalda, Wei Wuxian usó su otra mano para agarrar la muñeca del chico. Lo hizo caer al suelo en un abrir y cerrar de ojos. Esta vez, Jinling entendió lo que ocurría. La parte que dolía en su muñeca le decía a cuál acupunto debía apuntar su energía espiritual. Levantándose de un salto, parecía estar muy animado. La situación se revirtió en un instante. No mucho después, los gritos frustrados de los muchachos sonaron por todo el jardín. Al final, Jin Chan, echando humo, exclamó, «Jinling, espera y verás». Una seguidilla de maldiciones se escuchó mientras los chicos huían derrotados. Jinling, por su parte, se partió de risa al verlos. Cuando por fin su risa pareció acabarse, Wei Wuxian habló. «Mira lo feliz que estás. ¿Es tu primera vez ganando?» Jinling espetó. «Siempre gano en las peleas 1 a 1, pero siempre que es Jin Chan, este termina llamando a un puñado de gente para que lo ayude. No tiene nada de cara». Wei Wuxian estaba a punto de decir que él también podía hacerse con un grupo de gente para que le ayudase. Las peleas no tenían por qué ser 1 a 1. A veces el número de gente de un grupo podía hacer la diferencia entre la vida o la muerte. Sin embargo, se dio cuenta de que Jinling siempre iba solo, sin ningún discípulo de su secta de su misma edad que lo siguiera. Era muy probable que Jinling no tuviera nadie que le ayudara para poder escoger, así que decidió que era mejor no decir nada. Jinling preguntó, «Hey, ¿cómo aprendiste ese movimiento?» Wei Wuxian echó la responsabilidad sobre los hombros de Lan Wangji sin sentir ni una pizca de vergüenza. Dijo, «Han Wanyu me enseñó». Jinling no lo dudó, puesto que ya había visto la cinta de la frente de Lan Wangji atada en las manos de Wei Wuxian. Simplemente balbuceó, «¿Incluso te enseña ese tipo de cosas?» Wei Wuxian contestó, «Por supuesto que lo hace, sin embargo, este es solo un pequeño truco. Es tu primera vez usándolo y ellos no lo han visto antes, así que los resultados son buenos. Eventualmente lo descifrarán si lo utilizas muchas veces. La próxima vez no será tan fácil. Y dime, ¿cómo estuvo eso? ¿Quieres aprender unos cuantos movimientos más de mí?» Jinling le dio un vistazo y no pudo evitar preguntar, «¿Por qué eres así? Mi Xiao Shushu siempre me aconseja en contra de esto, pero tú estás incitándome a hacer lo contrario». Wei Wuxian dijo, «¿Te aconsejó? ¿En contra de hacer qué?»
¿Que no pelearas y que te lleves bien con los demás? Jinling respondió. Básicamente eso. Wei Wuxian dijo. No le escuches. Déjame decirte que cuando seas mayor te vas a topar con más y más gente a la que querrás darle una paliza, pero tendrás que forzarte a ti mismo a llevarte bien con ellos. Así que, ahora que todavía eres joven, ve y peléate con toda la gente que quieras. A tu edad, si no tienes unas cuantas peleas de verdad, tu vida no estará completa. El rostro de Jinling traicionaba a su tenue anhelo, pero aún así sonó lleno de desdeña. ¿Qué estás diciendo? Los consejos de mi Xiao Shushu son por mi propio bien. Después de hablar, de repente recordó que el Mo Xuanyu del pasado siempre había considerado a Jin Guangyao como a una deidad. Él definitivamente no hubiera disentido con Jin Guangyao de ninguna forma. Sin embargo, ahora estaba diciendo que no le escuchara. A raíz de eso pensó para sí. ¿Será que en verdad ya no alberga ningún tipo de pensamiento impropio hacia Jin Guangyao? Al ver su expresión, Wei Wuxian pudo adivinar qué era lo que estaba pensando. Respondió sin ninguna duda. Parece que no puedo seguir ocultándote esto por más tiempo. Así es, me he enamorado de alguien más. Jinling quedó sin palabras. El rostro de Wei Wuxian era tan dinámico como su tono. Continuó. Durante el tiempo que me fui pensé seriamente sobre ello y finalmente decidí que Lian Fanzum no era ni mi tipo ni alguien adecuado para mí. Jinling retrocedió. Wei Wuxian siguió hablando. En el pasado no podía entender lo que mi corazón decía, pero después de conocer a Han Wanjun ahora estoy seguro. Tomó un profundo respiro y continuó. Ya soy incapaz de abandonarle. No quiero a nadie más que no sea Han Wanjun. Espera, ¿por qué estás huyendo? Aún no he terminado. Jinling, Jinling. Jinling se giró y corrió hacia la dirección opuesta. Wei Wuxian gritó un par de veces más detrás de él, pero ni siquiera se giró. Estaba algo orgulloso de que esta vez Jinling ya no seguiría dudando de si aún mantenía pensamientos impropios por Jin Guangyao. Sin embargo, al girarse vio a una figura de tez nivea parada bajo la luna. Sus ropas eran más blancas que el hielo. Cerca de 30 pies de distancia, Lan Wangji lo observaba directamente. Lucía tan calmo como siempre. Wei Wuxian no tuvo palabra alguna. Si estos fuesen los días en los que recién había reencarnado, podría haber dicho cosas 10 veces más vergonzosas que las que acababa de decir en frente de Lan Wangji. Sin embargo, ahora que Lan Wangji lo observaba, en verdad sintió un leve dejo de vergüenza, uno que no había sentido en sus 2 vidas. Wei Wuxian rápidamente suprimió ese raramente aparecido sentimiento de vergüenza. Caminando hacia él, habló tan natural como pudo. Han Wanjun, estás aquí. ¿Lo sabías? Mo Xuanyu fue expulsado de la torre Jinling porque acosó a Jin Guangyao. Así que era por eso que todos me miraban tan extraño. Lan Wangji no dijo nada. Simplemente se giró y caminó a su lado. Wei Wuxian continuó. Ni tú ni Sehu Yun sabían sobre esto. Tú ni siquiera sabías quién era Mo Xuanyu. Parece ser que la secta Lan Lingyi ha mantenido todo esto en silencio. Ahora, esto explica el por qué, después de todo, Mo Xuanyu tenía en sí sangre del anterior líder de secta. Si Jin Guangyan realmente no hubiese querido un hijo así, no lo hubiera ido a buscar. Si hubiera sido algo tan simple como acosar a alguien de la misma secta, se hubiera arreglado el asunto con un par de regaños. No hubiera sido suficiente como para que lo expulsaran. Pero si el acosado era Jin Guangyao, las cosas serían un poco distintas, puesto que él no es solo Lian Fanzum, sino que también es el medio hermano de Mo Xuanyu. Era en verdad un escándalo. El asunto tenía que ser sacado completamente de raíz. Por supuesto, era imposible para Lian Fanzum, así que solo podía enviar lejos a Mo Xuanyu. Wei Wuxian recordó que, antes, durante su encuentro en la plaza, Jin Guangyao lucía como si nada hubiese pasado. El modo en que había conversado tan cortésmente con él
le hacía parecer como si no supiera quién era Mo Xuanyu. Wei Wuxian no pudo evitar asentir ante sus habilidades. Por su parte, la actitud de Jinling no pudo esconderse en absoluto. La razón por la que sentía asco hacia Mo Xuanyu no solo era porque él fuese un manga cortada, sino que probablemente también era porque Mo Xuanyu había acosado a su mismísimo Xiao Shushu. Hablando de Jinling, Wei Wuxian suspiró en silencio. Lan Wangji preguntó: ¿qué ocurre? Wei Wuxian habló. Han Wanyun, ¿también te diste cuenta de que Jinling estaba solo cada vez que iba de cacería nocturna? No me digas que Jian Chen siempre lo acompaña. Su Xiushu no cuenta. Ya tiene como 15 y aún así no hay nadie de su misma edad siguiéndole. Cuando éramos jóvenes, las puntas de la secta del Lan Wangji se elevaron levemente. Al ver esto, Wei Wuxian cambió sus palabras. Está bien, solo yo. Cuando era joven yo no era así. Lan Wangji respondió indiferente. Ese eras tú, no todos son como tú. Wei Wuxian habló. Pero a todos los niños les gusta cuando hay mucha gente, ¿no, Han Wanyun? ¿Crees que Jinling es muy distante y que no tiene amigos en su propia secta? No sé cómo será en la secta Yumenyan, pero creo que a nadie de los jóvenes de la secta Jin le gusta estar con él. Tan solo un rato atrás se peleó. No me digas que Jin Wanyao no tiene un hijo o hija o alguien de su edad que sea cercano a él. Lan Wangji respondió. Jin Wanyao tuvo un hijo, pero su vida fue tomada a temprana edad. Wei Wuxian se preguntó. Pero él era el joven amo de la torre Jinling. ¿Cómo puede ser que su vida haya sido tomada? Lan Wangji contestó. Las torres de vigilancia. Wei Wuxian siguió intrigado. ¿Y por qué ocurrió eso? En esos años, para poder construir las torres de vigilancia, Jin Wanyao no solo se enfrentó a una gran cantidad de opositores, sino que también causó el disgusto de muchas sectas. A uno de los líderes de las sectas que se oponían se le acabaron los argumentos. Lleno de una ira asesina, terminó asesinando al único hijo de Jin Wanyao y Jin Su. El joven siempre había sido un buen chico, y la pareja lo amaba con todo su ser. Sumido en resentimiento, Jin Wanyao destruyó la secta por completo como venganza. Sin embargo, Jin Su fue superada por el dolor. No pudo ser capaz de traer al mundo a otro hijo desde aquel suceso. Después de un momento de silencio, respondió. Con el temperamento que tiene Jinling, ofende a los demás cada vez que abre su boca. Es como si tocara con un palo un nido de avispas cada vez que levanta su mano. Jinji de tu secta le llama joven ama, y bueno, está en lo correcto. Muchas veces antes de esta de ahora, si no fuera porque lo protegimos, él ya no tendría vida para gastar. Jian Chen no es alguien que sepa cómo criar a un niño, pero por otro lado, Jin Wanyao, al recordar el por qué vinieron a la torre Jinling, la cabeza de Wei Wuxian volvió a doler. Presionó sus dedos sobre sus sienes. A su lado, Lan Wangji lo miraba silenciosamente. Si bien no dio ninguna palabra de consuelo, siempre escuchaba y contestaba a cada pregunta. Wei Wuxian suspiró. No importa, volvamos primero. Los dos regresaron a la residencia de invitados que la secta Lan Lingyi había preparado para ellos. La habitación era algo espaciosa y ornamentada. Un juego de exquisitos vasos de licor hechos de porcelana blanca había sido puesto sobre la mesa. Wei Wuxian se sentó a un lado y empezó a admirar el juego. Solo se detuvo cuando ya estaba entrada la noche. Al buscar por los cajones encontró unas tijeras y una pila de papel. Con tan solo unos pocos cortes creó un hombre de papel. Este hombre de papel, que tenía una cabeza redonda e inusuales mangas largas que se asemejaban a las alas de una mariposa, era apenas tan alto como el dedo de un adulto. Wei Wuxian tomó un pincel desde la mesa y le pintó unos cuantos trazos. Haciendo a un lado el pincel, bebió una bocanada de licor desde el vaso y de inmediato se acostó sobre la cama. Por su parte, el hombre de papel de repente se movió.
Con unos cuantos temblores, sus amplias mangas elevaron su ligero cuerpo en el aire, tal como si fueran alas. Revoloteando por el lugar, aterrizó sobre la punta del hombro de Lan Wangji. Lan Wangji miró hacia su hombro. El hombre de papel se lanzó sobre su mejilla, trepó todo el trayecto hasta llegar a su cinta de la frente y tiró de ella, tal como si esa cinta fuera su cosa favorita en todo el mundo. Lan Wangji dejó que el hombre de papel jugueteara por un rato con su cinta. Justo cuando acercó su mano para sacarlo, el hombre de papel se deslizó hacia abajo tan rápido como pudo. Sin importar si había sido intencionalmente o no, chocó su cabeza una vez contra sus labios. Los movimientos de Lan Wangji pausaron por un momento. Usando sus 2 dedos finalmente lo atrapó y dijo: «No hagas tonterías». Suavemente el hombre de papel enrolló su cuerpo sobre sus delgados dedos. Lan Wangji dijo: «Debes ser cuidadoso». El hombre de papel asintió y agitó sus alas. Aferrándose al suelo, trepó por la abertura de la puerta y se escabulló de la habitación de invitados. La torre Jinling estaba altamente vigilada. Por supuesto, un alto humano vivo no sería capaz de pasearse libremente. Lo bueno era que, una vez, Wei Wuxian había aprendido una cierta técnica de artes oscuras, la metamorfosis de papel. Si bien era bastante útil, tenía también un sinnúmero de restricciones. No solo el tiempo estaba estrictamente limitado, sino que además el hombre de papel debía regresar en la misma condición que cuando había sido liberado. No debía haber ni un solo rasguño en él. Si durante su trayecto era rasgado o roto en alguna parte, su alma recibiría el mismo nivel de daño. Esto podía ir desde un año de inconsciencia hasta toda una vida de locura. Es por esto que uno debía ser extremadamente cuidadoso. Wei Wuxian había poseído el cuerpo del hombre de papel. A veces se aferraba a las orillas de la túnica de algún cultivador, otras se aplanaba para poder pasar a través de las puertas cerradas, y en otras ocasiones más desplegaba sus alas y miraba hacia abajo, simulando ser un pedazo de papel usado, o una mariposa que danzaba en medio del cielo nocturno. De repente, aún en pleno vuelo, escuchó abajo de él los sutiles ruidos de alguien llorando. Al mirar, vio una de las residencias de Jin Wanzhao, el jardín floreciente. Wei Wuxian voló más abajo del techo y vio 3 figuras sentadas en la sala de estar, con Lan Xichen en una mano y con Jin Wanzhao en la otra. Nie Huaizhan lloraba en un estado de embriaguez mientras se quejaba de cosas que desconocía. Detrás de la habitación de estar estaba el estudio. Al ver que no había nadie dentro, Wei Wuxian fue a mirar. Diseños bosquejados anotados en rojo cubrían el escritorio por completo. En las paredes habían paisajes de primavera, verano, otoño e invierno. Al inicio, Wei Wuxian no pretendía prestarles nada de atención, pero después de echarles un vistazo, no pudo evitar alabar las habilidades del artista. Tanto los colores como las pinceladas eran gentiles, pero aún así, los paisajes lucían vastos. Si bien solo residía un paisaje en cada papel, cientos de millas parecían extenderse desde ellos. Wei Wuxian pensó para sí que aquellas habilidades eran casi comparables a las de Lan Xichen, por lo que no pudo evitar darles unos cuantos vistazos más. Solo después se dio cuenta de que el artista de los 4 paisajes era en efecto Lan Xichen. Volando fuera del jardín floreciente, a la distancia, Wei Wuxian pudo ver un grandioso palacio de 5 puntas. El techo del palacio estaba cubierto de acristalados y relucientes azulejos. En las afueras del palacio había 32 pilares. La escena era magnífica. Esta era probablemente una de las áreas más protegidas de toda la torre Jinling, puesto que eran las alcobas de los líderes de la secta Lanlinjing, el Palacio Fragante. Aparte de los cultivadores que estaban vestidos en túnicas que tenían la flor que chispea en medio de la nieve,
Wei Wuxian también pudo sentir formaciones mágicas que habían sido comprimidas en los espacios de arriba y debajo del palacio. Volando hacia la base de un pilar, que también tenía tallada la peonia, descansó por un momento. Solo se deslizó por la abertura de las puertas después de jadear un rato. Comparado con el jardín floreciente, el Palacio Fragante era un edificio típico de la Torre Jinling. Suntuosamente ornamentado, la construcción era casi majestuosa. Dentro del palacio, capas y capas de gasa caían en cascada hacia el suelo. El incensario con forma de bestia yacía en lo alto de su estante y exudaba nubes de humo aromático. En medio de la extravagancia había una dulce y lánguida sensación de decadencia. Jin Guangyao estaba con Lan Zixen y Nie Huaishan en el jardín floreciente, lo que significaba que el palacio fragante se encontraba vacío, lo que convenientemente le permitía a Wei Wuxian inspeccionar el área. El hombre de papel voló por el interior del palacio, buscando por cualquier parte que despertara sospecha. De repente, Wei Wuxian vio un pisapapeles de ágata sobre la mesa. Un sobre estaba bajo él. El sobre ya había sido abierto. No tenía escrito el nombre de nadie, ni siquiera un timbre, pero a juzgar por su grosor, obviamente no era un sobre vacío. Batiendo sus mangas, aterrizó sobre la mesa, queriendo echarle un vistazo a lo que sea que estuviera dentro del sobre. Pero aun cuando intentó alar el sobre con sus manos sosteniendo la orilla, este permaneció inmóvil. Su presente cuerpo era un pedazo de papel que casi no pesaba. No podía hacer nada para mover el pesado pisapapeles. El hombre de papel Wuxian caminó un par de veces más alrededor del pisapapeles de ágata. Lo empujaba, pateaba y saltaba. Pero aún así, este se rehusaba a ceder. Incapaz de hacer algo, solo podía rendirse por el momento e ir a checar si había otros lugares sospechosos. De repente, una de las puertas laterales del palacio se abrió un poco. Alarmado, Wei Wuxian se deslizó a un lado, quedándose inmóvil en una esquina de la mesa. Quien había entrado era Qin Su. Wei Wuxian finalmente se dio cuenta de que no era que el palacio estuviese vacío, sino que Qin Su estaba dentro de su habitación en silencio. El hecho de que la ama de la Torre Jinling apareciera en el Palacio Fragante no era nada inusual. Sin embargo, en este momento lucía tan anormal como alguien pudiera verse. Su rostro estaba más pálido que la nieve, drenado de toda sangre. Su figura también estaba al filo del colapso. Lucía como si hubiera recibido una sustancial conmoción, como si se hubiera despertado de un desmayo y estuviera a punto de desmayarse de nuevo. Wei Wuxian pensó para sí: ¿qué habrá ocurrido? Su semblante claramente lucía bien cuando estaba en el salón del banquete, tan solo un rato atrás. Apoyándose contra la puerta, Qin Su estuvo parada con la mirada en blanco por un momento, antes de volver a reanudar su camino apoyando una mano sobre la pared como ayuda. Observando la carta bajo el pisapapeles, acercó su mano a ella como si quisiera tomarla, pero aún así retiró su mano. Bajo la luz del fuego, Wei Wuxian pudo vislumbrar el obvio temblor en sus labios. Esas elegantes facciones ahora casi podrían describirse como retorcidas. De la nada dejó salir un grito, agarró el sobre y lo lanzó al suelo. Su otra mano tenía espasmos al tiempo que entrebuscaba en el frente de su túnica. Los ojos de Wei Wuxian se iluminaron, pero detuvo el impulso de acercarse veloz. Si Qin Su era la única que le veía, sería capaz de arreglárselas, pero la situación se complicaría si Qin Su gritaba y hacía que más gente viniera hacia allí. Su alma saldría afectada si el pedazo de papel recibía el más mínimo daño. De la nada, una voz resonó por todo el palacio. «Azu, ¿qué estás haciendo?» La cabeza de Qin Su se giró. Una figura familiar estaba parada a unos metros detrás de ella. Sin diferencia a cómo usualmente lucía, el familiar rostro le sonrió también. De inmediato se tiró al suelo sosteniendo la carta.
Wei Wuxian solo podía aferrarse fuertemente a la esquina y ver una vez más cómo la carta se iba de su vista. Parecía ser que Jin Guangyao había dado un paso hacia adelante y dijo: «¿Qué tienes en la mano?». Su tono era tan amable como siempre, como si no hubiera notado nada, ni la extraña carta en la mano de Jinsu, ni la distorsionada expresión en su rostro. Sonaba como si estuviera preguntando acerca de algún asunto trivial. Aún aferrándose a la carta, Jinsu no respondió. Jin Guangyao volvió a preguntar: «No luces muy bien. ¿Qué ocurrió?». Su voz rebosaba de preocupación. Jinsu sostenía la carta y habló en medio de su estremecimiento. «Me junté con alguien». Jin Guangyao dijo: «¿Quién?». Jinsu lucía como si no le hubiera escuchado. Dijo: «Esta persona me dijo unas cuantas cosas y luego me dio esta carta». Jin Guangyao no pudo evitar reírse y decir: «¿Con quién te juntaste? ¿Realmente vas a creer lo que sea que las personas te digan?». Jinsu contestó: «No puede ser una mentira. Definitivamente no puede serlo». Wei Wuxian también pensó: «¿Quién era? No puedo discernir siquiera si la persona era un hombre o una mujer». Jinsu habló: «¿Las cosas escritas aquí son verdad?». Jin Guangyao contestó: «Azu, si no me dejas ver la carta, ¿cómo sabré lo que está escrito en ella?». Jinsu le mostró la carta y le dijo: «Bien». Jinsu le mostró la carta. Para poder ver la carta con claridad, Jin Guangyao avanzó otro paso. Con la carta aún en las manos de Jinsu, la escaneó rápidamente. Su expresión no cambió en absoluto. Ni una sola traza de ensombrecimiento cayó sobre su rostro. Sin embargo, Jinsu estaba casi gritando: «¡Háblame, habla! Dime que nada de esto es verdad, que todas esas cosas son mentiras». Jin Guangyao respondió con certeza: «Nada de esto es verdad. Todas estas cosas son mentiras. Esto es un completo sinsentido. Palabras con acusaciones falsas». Jinsu rompió en llanto. «Estás mintiendo. Las cosas ya llegaron a este punto y tú aún así me mientes. Bien, no te creo». Jin Guangyao suspiró. Dijo: «Azu, tú fuiste quien me dijo que dijera eso. Ahora que lo he dicho, ¿te niegas a creerme? Esto en verdad es un tanto problemático». Jinsu lanzó la carta al suelo y cubrió su rostro, diciendo: «¡Oh cielos! ¡Oh cielos! Tú realmente eres aterrador. ¿Cómo pudiste?». No podía seguir hablando. Retrocedió hacia un lado. Sus manos aún cubrían su rostro. Afirmándose a un pilar, de repente empezó a vomitar. Exhalaba como si fuera a expulsar todos sus intestinos. Al ver una reacción tan intensa, Wei Wuxian se quedó sin palabras. Pensó para sí: «Probablemente también estuvo vomitando cuando estaba dentro. ¿Qué diablos está escrito en esa carta? ¿Que Jin Guangyao mató a alguien y lo desmembró? Pero todos saben que Jin Guangyao asesinó a una incontable cantidad de gente en la campaña para derribar al sol. También hay unas cuantas vidas que manchan las manos de su padre. Quizás esto tenía que ver con lo de Mo Xuanyu. No es imposible que Jin Guangyao haya sentido algo por Mo Xuanyu. Era probable que el que haya sido expulsado de la torre Jinling haya sido precisamente su obra. De todas formas, sea lo que sea, su reacción no debería ser tan extrema como para llegar al punto de vomitar. Si bien él no estaba muy familiarizado con Jisoo, se habían topado un par de veces en el pasado, ya que ambos venían de clanes distinguidos. Jinsu era la amada hija de Jin Kangye. Su personalidad era inocente, pero como había tenido una vida cómoda, se le habían enseñado excelentes modales. Es por eso que ella nunca actuaría de una forma tan alocada y violenta. Realmente no hacía sentido alguno. Al escuchar el ruido que hacía, Jin Guangyao se agachó en silencio y levantó los pedazos de papel que se habían esparcido en el suelo. Elevando su mano, los arrojó sobre el candelabro de loto de 9 brazos y permitió que se quemaran lentamente.
Al ver las cenizas caer al suelo, pedazo por pedazo, habló en un tono algo descorazonado. Asu, hemos sido esposos por tantos años. Siempre nos hemos respetado el uno al otro en perfecta armonía. Como esposo, me gustaría pensar que te he tratado bien. El hecho de que estés actuando de esta manera realmente hiere mis sentimientos. Chin-su no tenía nada más para vomitar. Sollozó en el suelo. Me trataste bien, pero si yo hubiera preferido jamás haberte conocido. Con razón tú nunca, desde esa vez, hiciste algo así. Porque simplemente no me matas. Jin Guangyao dijo: Asu, antes de que lo supieras, ¿acaso no vivíamos perfectamente bien? Solo te sentiste incómoda y empezaste a vomitar ahora que lo sabes. Podemos ver que en realidad esto no es nada. No soy capaz de hacerte ningún daño físico. Tu mente es la única haciendo esto. Chin-su negó con la cabeza, su rostro estaba cenizo y dijo: Dime la verdad. ¿Cómo fue que murió Asom? Jin Guangyao estaba atónito. Dijo: ¿Asom? ¿Por qué me estás preguntando esto? Asom fue asesinado y ya he destruido a quien lo mató en venganza. ¿Por qué lo estás mencionando tan repentinamente? Chin-su contestó: Eso sabía, pero ahora estoy empezando a creer que todo lo que sabía era una mentira. El rostro de Jin Guangyao empezó a mostrar fatiga. Dijo: Asu, ¿en qué estás pensando? Asom es mi hijo. ¿Qué piensas que hice? ¿Prefieres creerle a alguien que se ha estado escondiendo todo este tiempo, a una carta de un remitente desconocido, que creerme a mí? Shin-su se tiró el cabello y chillando dijo: Das miedo, justamente porque él era tu hijo. ¿Qué creo que hiciste? Fuiste capaz de hacer algo así que, ¿qué otra cosa no habrás sido capaz de hacer? Y ahora todavía quieres que siga creyéndote. Jin Guangyao dijo: Deja de pensar tonterías. Dime, ¿con quién te juntaste hoy? ¿Quién te dio esta carta? Chin-su mantuvo sus manos sujetas a su cabello y dijo: ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Jin Guangyao contestó: Si esa persona pudo contarte, entonces también puede contarle a otros. Si pudo escribir una carta, entonces también puede escribir una segunda, una tercera y un incontable número de otras cartas. ¿Qué es lo que tú piensas hacer? ¿Permitirás que una cosa como esa sea filtrada? Asu, te lo ruego, por favor, sin importar qué tipo de sentimientos existieron entre nosotros, dime en dónde están las personas mencionadas en la carta. ¿Quién fue el que te dijo que volvieras y leyeras la carta? ¿Quién era esa persona? Wei Wuxian también quería escuchar a Chin-su diciendo quién diablos era. Alguien que podía acercarse a la esposa del cultivador líder y ganar su confianza. Alguien que destapó una escondida historia de Jin Guangyao. La carta no podía tener algo tan simple como un asesinato. Era algo que podía hacer sentir a Chin-su tan asqueada o asustada al punto de llevarla al vómito, y que aún así permanecía inefable aun cuando ellos dos eran los únicos presentes. Durante el interrogatorio hablaba vagamente, sin atreverse a ser explícitos. Pero si Chin-su realmente decidía ser honesta y le decía quién le había entregado la carta, entonces sería realmente tonta. Si lo decía, además de encargarse de quien sea que fuese, Jin Guangyao también silenciaría a Chin-su, ya sea por las buenas o por la fuerza. Afortunadamente, si bien Chin-su siempre había parecido ignorantemente inocente desde que era joven, incluso al punto de llegar a ser algo densa, ella ya no confiaba en Jin Guangyao. Miraba fijamente a Jin Guangyao, quien estaba sentado delante de la mesa. Él era el cultivador líder, el que estaba por sobre decenas de miles de personas. Él era su esposo, y ahora mismo, bajo la luz de la vela, lucía tan calmo y pintoresco como siempre. Se levantó como si quisiera ayudarle a pararse, pero Chin-su corrió su mano con una palmada. Inclinada en el suelo, no pudo evitar tener otro ataque de arcadas.
La punta de las cejas de Jin Wanjiao hicieron un tic. Dijo, ¿realmente te doy tanto asco? Shinsu contestó, No eres una persona, eres un maníaco. Los ojos con los que Jin Wanjiao la miraba se nublaron con luto. Dijo, Asu, en ese tiempo de verdad no tenía otro camino el cual tomar. Quería ocultarte esto toda tu vida. No quería que lo supieras. Ahora, sin embargo, todo se ha arruinado, gracias a la persona que te lo contó. Ahora piensas que soy indecente. Crees que soy asqueroso. Todas estas cosas están bien para mí, pero tú eres mi esposa. ¿Cómo te van a ver los demás? ¿Qué dirán de ti? Shinsu hundió su cabeza en sus brazos y respondió, Deja de hablar, deja de recordármelo. Desearía jamás haberte conocido, desearía no estar relacionada a ti en absoluto. ¿Por qué te acercaste a mí en primer lugar? Después de un momento de silencio, Jin Wanjiao respondió, Sé que no vas a creerme sin importar lo que diga, pero en ese tiempo mis intenciones eran sinceras. Shinsu sollozó. Deja de hablar con esas alamerías. Jin Wanjiao continuó. Estoy diciendo la verdad. Siempre he recordado cómo nunca dijiste nada acerca de mis orígenes ni de mi madre. Estaré agradecido de ti por el resto de mi vida, y quiero respetarte, apreciarte, amarte. Pero debes saber que, aun si Asom no hubiese sido asesinado, solo podía morir si dejábamos que creciera tú y yo. Con la mención de su hijo, Shinsu no pudo soportarlo más. Elevando su mano, le dio una bofetada y dijo, Entonces, ¿quién es el que hizo todo esto? ¿Qué cosa no estarías dispuesto a hacer por tu posición? Sin ningún intento de evitarlo, Jin Wanjiao aceptó la bofetada. Una carmesí huella de la mano de inmediato apareció sobre su blanca mejilla. Jin Wanjiao dijo, ¿qué estás diciendo? Debes sentirte bastante mal. Tu padre ya se fue de viaje para cultivar. Te enviaré con él un tiempo más, así puedes disfrutar estando en su compañía. Terminemos este asunto pronto. Todavía hay un gran número de invitados allá afuera, y para mañana todavía queda la conferencia de discusión. Aun cuando las cosas habían llegado a este punto, él todavía seguía pensando en los invitados y en la conferencia de discusión de mañana. Si bien había dicho que iba a dejar que Shinsu descansara por un rato, ignoró todos los empujones de rechazo que le dio y la ayudó a levantarse. Wei Wuxian no supo qué fue lo que le hizo, pero Shinsu repentinamente colapsó, como si le hubiesen robado toda su energía. Y de esa manera, Jin Wanjiao medio arrastró a su esposa hacia el interior de las capas de cortinas. El hombre de papel, Wei Wuxian, salió de la mesa y se escabulló. Siguiéndoles, vio a Jin Wanjiao, cuya mano estaba posada sobre un espejo de cuerpo completo hecho de cobre. Un momento después, sus dedos de alguna forma entraron dentro del espejo, tal como si hubieran penetrado la superficie de una piscina. Los ojos de Shinsu estaban abiertos de par en par, aún lloraban. Solo podía ver cómo su esposo la arrastraba hacia el espejo, sin ser capaz de hablar o gritar. Wei Wuxian sabía que ese espejo definitivamente no podía ser abierto por nadie que no fuera el mismísimo Jin Wanjiao. Una oportunidad como esta era ahora o nunca. Haciendo un cálculo aproximado, saltó rápidamente dentro. Detrás del espejo de cobre había una habitación secreta. Después de que Jin Wanjiao entró, las lámparas de aceite en las paredes se encendieron por sí mismas. La tenue luz iluminó las repisas y los gabinetes de diferentes tamaños que cubrían las paredes. En ellos habían libros, pergaminos, piedras y armas. También habían algunos instrumentos de torturas, aros de hierro, púas filosas, garfios de plata. Todos lucían extraños. Con solo mirar sus apariencias hacían que uno temblara de miedo. Wei Wuxian sabía que estos objetos fueron probablemente hechos por Jin Wanjiao. El líder de la secta Qin Shan Wen, Wen Ruan,
Tenía una personalidad temperamental y violenta. Amaba ver sangre correr y a veces encontraba placer en torturar a aquellos que lo ofendían. Jin Guangyao solo fue capaz de capturar el interés de Wen Ruan al suplir sus necesidades haciendo todo tipo de crueles y entretenidos artefactos. Toda secta poseía un par de bóvedas de tesoros. Es por eso que no era extraño que el Palacio Fragante tuviera una habitación así. Aparte de un escritorio, había dentro de la habitación una mesa de hierro, que era oscura a los ojos, helada al tacto y suficientemente larga como para que una persona se recostara. Parecía haber trazos de algo seco y negro en la superficie de la mesa. Wei Wuxian comentó en silencio: «Esta sería la mesa perfecta para desmembrar a alguien». Jin Guangyao gentilmente ayudó a Qin-Su a recostarse sobre la mesa. El rostro de Qin-Su estaba completamente cenizo, al tiempo que Jin Guangyao alisaba unas hebras enredadas de su cabello, dijo: «No te asustes. No deberías ir caminando por ahí en este estado. Habrá mucha gente por aquí los próximos días. ¿Por qué no descansas un poco? Podrás volver tan pronto como me digas quién es esa persona. Asiente si estás dispuesta a decirme. No sellé todos tus meridianos. Deberías ser capaz de asentir». Los ojos de Qin-Su giraron a su esposo, quien aún seguía siendo tan amable y cariñoso con ella. Sus pupilas estaban llenas de terror, dolor y desesperación. De repente, Wei Wuxian notó que una de las repisas estaba obstruida por una cortina. Esta cortina estaba cubierta de siniestras y rojo sanguíneas runas. Se trataba de un talismán de prohibición, uno de extremo poder. El hombre de papel lentamente se inclinaba hacia arriba, aferrándose a la pared. Por su parte, Jin Guangyao aún seguía rogándole a Qin-Su con una voz dulce. De repente, como si hubiera notado algo, se giró en alarma. No había ninguna persona en la habitación, con excepción de Qin-Su y él mismo. Jin Guangyao se paró. Solo volvió a girarse después de no haber encontrado nada durante su cuidadosa inspección a la habitación. Por supuesto que no sabía que, justo cuando se hubo girado, Wei Wuxian ya había alcanzado una repisa de libros. Cuando vio un leve movimiento en el cuello de Jin Guangyao, de inmediato insertó su delgado cuerpo de papel dentro de un libro, tal como si fuera un marcapáginas. Sus ojos estaban entre medio de dos páginas de manuscritos. Afortunadamente, a pesar de que Jin Guangyao estaba más alerta que otros, no estaba lo suficientemente alerta como para abrir el libro y ver si había alguien escondiéndose dentro. De repente, Wei Wuxian se dio cuenta de que los caracteres que sus ojos veían lucían algo familiares. Después de escrutarlos por un tiempo, maldijo en silencio. ¿Cómo no iba a encontrarlos familiares? Estos eran sus caracteres. Los comentarios que Jiang Fengmian decía acerca de la escritura de Wei Wuxian era que no tenía cuidado, pero que aún así era serena. Esta definitivamente era su letra. Después de que Wei Wuxian la examinó con más cuidado, logró conectar las siguientes frases: distinta la posesión, venganza, contrato forzado. A pesar de lo vago y de las áreas dañadas en el texto, al final pudo concluir que el libro en el que se había metido era su propio manuscrito. A deducir por la información recolectada, el contenido de tal objeto era un artículo acerca del sacrificio del propio cuerpo. En esos tiempos había escrito una gran cantidad de estos manuscritos, anotaba y luego los lanzaba por cualquier parte, especialmente dentro de la caverna en Luanshan en donde dormía. Algunos de sus manuscritos fueron destruidos por las llamas del asedio y otros, así como su espada, fueron recolectados por distintas personas a modo de trofeo de guerra. Antes había estado confundido sin saber en dónde había aprendido Mo Xuanyu esa técnica prohibida. Ahora ya conocía la respuesta. Este era el manuscrito dañado de dicha técnica prohibida,
y por eso mismo Wei Wuxian definitivamente no creía que Jin Wanzhao permitiría que cualquier persona tuviera acceso a ella. Parecía ser que, si bien Mo Xuanyu y Jin Wanzhao no tenían ese tipo de relación, aún así eran bastante cercanos. Mientras pensaba, la voz de Jin Wanzhao se escuchó. «Azu, se me acabó el tiempo. Debo ir a encargarme de los invitados. Vendré a verte luego». Wei Wuxian ya había logrado salir de su manuscrito, pero al escuchar la voz de inmediato volvió a meterse. Esta vez lo que vio no eran sus manuscritos, sino 2 títulos de propiedad para una casa y tierra. Wei Wuxian encontró esto algo extraño. ¿Cómo podía ser que un título de propiedad tuviera un valor tan especial como para que los pusieran en el mismo lugar que los manuscritos del patriarca Jilin? Pero sin importar cuánto los mirara, eran solo 2 títulos de propiedad comunes, sin ningún tipo de truco o código escondido. Los papeles se estaban amarillando e incluso tenían manchas de tinta. A pesar de eso, no creía que Jin Wanzhao los haya puesto ahí porque sí. Es por eso que se tomó el tiempo de memorizar la dirección, que era en algún lado de la ciudad Yunping en Yunmen. Pensaba que quizás podría encontrar algo ahí si tenía la oportunidad de ir. Después de que no hubo escuchado nada por un tiempo, Wei Wuxian empezó a escalar de nuevo la pared. Finalmente alcanzó la repisa que estaba bloqueada por el talismán de prohibición. Sin embargo, antes de que pudiera examinar qué era lo que se mantenía dentro de esa repisa, la escena ante sus ojos de repente se iluminó. Jin Wanzhao se acercó y levantó la cortina. Por medio segundo, Wei Wuxian pensó que había sido expuesto. Después de que la leve luz del fuego se colara por la cortina, se dio cuenta de que estaba envuelto por una sombra. Justo ocurrió que un objeto circular estaba enfrente de él. Jin Wanzhao estaba parado sin moverse, como si estuviese mirando a los ojos de lo que sea que estaba en la repisa. Después de un momento habló. ¿Tú eras el que me estaba observando? Por supuesto, no iba a haber ni una respuesta. Estuvo callado por un tiempo y luego dejó caer la cortina. Silenciosamente, Wei Wuxian se apegó al objeto. Frío y duro, parecía ser un casco. Luego se fue hasta el frente. Como había esperado, vio un pálido rostro. La persona que había sellado a esta cabeza no quería que viera, escuchara ni hablara nada. Así que los encantamientos se amontonaban entre sí sobre la cerosa piel. Los ojos, los oídos y la boca, todos estaban sellados muy apretadamente. Wei Wuxian le saludó en silencio. «Qué honor encontrarme contigo, Chi Feng Sun».